todos, soy el Padre Manuel Cabrera Jiménez y les voy a acompañar en estas tutorías virtuales con el tema Los Evangelios. No nos olvidemos que ya en el ciclo anterior terminamos de ver Jesús, su vida y su proyecto. Es decir, hemos visto toda la persona de Jesús, qué fue lo que dijo, qué fue lo que hizo, sus orígenes, su ficha biográfica, y hoy vamos a adentrarnos sobre todo en su mensaje. Ese mensaje que lo encontramos en las 4 versiones del único evangelio que es Cristo Jesús. Las 4 versiones son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas forman un bloque al cual llamamos sinópticos, y Juan con sus cartas y el Apocalipsis forman otro bloque. Claro, en la iglesia primitiva, Lucas y los Hechos de los Apóstoles formaban un solo bloque. Hoy los tenemos por separado. Entonces vamos a iniciar en esta primera tutoría con el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué el Evangelio según San Marcos? Porque es el más corto, es el que resume la vida de Jesús en algunos puntos, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos en primer lugar el prólogo, pero antes quisiera darles una particularidad. Solo Mateo y Lucas nos narran la infancia de Jesús en los capítulos 1 y 2, correspondiente a sus versiones del único evangelio. Les decía al principio que el evangelio es uno solo, porque el evangelio no son los libros, el evangelio es una persona, es Cristo Jesús. Por eso tenemos un evangelio, y cuando vamos a la Eucaristía, el sacerdote cuando lee o proclama el evangelio, ¿qué dice? Lectura del santo evangelio según San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan. Por lo tanto, un solo evangelio contado por 4 personas a las cuales llamamos evangelistas. Entonces, adentrémonos en este mundo maravilloso que es Marcos, y tenemos en primer lugar el prólogo. En segundo lugar, el anuncio de la buena nueva de Jesús en Galilea. Tercer lugar, el Mesías de triunfo, sufrimiento. Cuarto, la pasión, muerte de Jesús en Jerusalén. Y quinto, la resurrección. ¿Por qué Marcos empieza su evangelio con un prólogo? Marcos tiene esa gran particularidad de que une 3 personajes en 3-4 versículos. En el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, tenemos 3 personajes. ¿Quiénes son ellos? El más representativo del Antiguo Testamento, Isaías. El que une los 2 testamentos, Juan el Bautista y Jesús en persona. A los 3 grandes personajes, Marcos los une con la misma expresión, que era lo que 700 años del nacimiento de Jesús Isaías proclamaba: la conversión. ¿Para qué? Para ese encuentro con el reino de los cielos. Claro, Isaías no hablaba del reino de los cielos, pero sí hablaba de un estado nuevo, de ese reino que instaurará el Mesías, y por eso Isaías invita a la conversión. Las palabras de Juan el Bautista, ¿cuáles son? Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús, ¿qué dice? Habla la conversión. ¿Conversión para qué? Para ese encuentro con Él, para ese encuentro con el reino de los cielos. Por lo tanto, Marcos en 3-4 versículos sintetiza todo el proyecto de Jesús. Conversión para el reino de los cielos. Y aquí aclaro algo: la conversión no es solo lo que nos pide la iglesia en el tiempo de Cuaresma, ayuno, caridad, limosna. No, la conversión es un continuo proceso, pero debo tener claro el objetivo: que me convierto para ese reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Lo van a ir explicando todos los evangelistas. Es el encuentro personal, como dirán hoy los chicos, es un encuentro face to face con Jesús. Avancemos un poco más y nos daremos cuenta, ya en el tema número 2, que lo que Marcos pretende desarrollar en su evangelio es que Jesús es Hijo de Dios. Por eso, ya desde el bautismo, la voz que se escucha, y Jesús es proclamado como Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que está listo para empezar su vida pública. Es decir,
el inicio de su gran misión, que no durará muchos años, apenas durará 3 años, pero sin embargo en ese tiempo Jesús logró mover muchos corazones, logró mover muchas conciencias, porque no era un hombre que hablaba, era un hombre que hacía y luego decía. Hoy muchos de nosotros decimos y poco hacemos. Por eso el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, y qué mejor detenernos unos 2 minutitos a hablar del Espíritu Santo, ya que estamos cerca de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Yo al Espíritu Santo lo llamo el gigante adormecido, porque ya lo tenemos, pero sin embargo no lo ponemos a trabajar. Ese Espíritu quiere movernos, como dirá la Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II, en el número 4, es el que pone en marcha a la iglesia. Los discípulos estaban escondidos, miedolentos, timoratos, porque no habían recibido el Espíritu. Tú y yo ya los hemos recibido, así que no tenemos ninguna disculpa, ninguna excusa. Por eso Marcos subraya que Jesús es el Hijo de Dios, y esa voz desde el cielo lo define a Jesús: tú eres mi Hijo. Nosotros también por el sacramento del bautismo nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios, si es que hacemos lo que Jesús nos invita. En el tema número 3 es muy importante, porque vemos qué es lo que Jesús anuncia. Y Jesús anuncia el Evangelio de su Padre, el Evangelio del reino. ¿Y dónde empieza a predicar? Aquí es la gran controversia que le dirán los sumos sacerdotes, los fariseos a Jesús. Tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿y por qué no predicas en Jerusalén, que es la ciudad santa, que es donde está el templo, que es el lugar donde mora Dios? Por eso no le van a escuchar. Y por eso Jesús empieza su vida pública en Galilea con un sentido de universalidad a la iglesia. Los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dirá: de estas piedras también Dios puede sacar hijos de Abraham. Por eso la iglesia no es únicamente porque confesamos un credo. La iglesia se conforma sobre todo de los cristianos que se han encontrado con Cristo Jesús. A veces a nosotros nos encantan las estadísticas y decimos: en la iglesia somos 1.280 millones. Hoy nomás en las noticias decía que los católicos estamos creciendo, pero podemos estar creciendo en número, y en la práctica, en la vida, no estamos creciendo. Por eso el encuentro con Cristo Jesús nos lleva a un crecimiento espiritual, a un crecimiento de fe, a un encuentro con el Salvador. Jesús empieza su vida pública en Galilea para decirnos que Él abre el espectro para que todos aquellos que desean encontrarse puedan salvarse. Por eso la conversión es para todos, no solamente para aquellos que ya estamos bautizados. La iglesia abre sus puertas, como lo dirá el Concilio Vaticano II, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Galilea, llamada región de los paganos, región de los gentiles, se ha convertido de ahora en adelante lugar de encuentro con Jesús. Y acordémonos que los primeros discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Felipe, son de Galilea. Vivían ahí a 2 pasos, en Cafarnaúm, cerca del mar de Galilea o lago de Tiberíades, dependiendo de la región por donde vayamos a ese hermoso lago. Entonces, no basta con decir: soy cristiano, me he bautizado, he hecho la primera comunión, me casé hasta por la iglesia. Cuando ya no estés entre nosotros, dirán otros: fue sepultado con todos los auxilios de la Santa Religión Católica, pero ahí en la práctica. Entonces, el encuentro con Cristo Jesús es el que nos libera, y por eso Jesús ahí empieza a formar su comunidad, el grupo de los 12 apóstoles, que representan las 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel se pertenecía por descendencia, por consanguinidad. Al nuevo pueblo de Dios no se pertenece por consanguinidad, se pertenece por el encuentro con Cristo Jesús que nos libera. Quiero invitarles a que todos tengamos la Santa Biblia. Es importantísimo, no solamente contentarnos con el libro, con la guía, también tenemos que volver a revisar continuamente el libro número 1 para recordar quién es Jesús. Y así podemos tener una mejor visión y una mejor comprensión de lo que son los evangelios. Entonces les decía que Jesús
elige a un grupo, no son ellos los que se adhieren a Jesús. Es Jesús el que llama a su grupo. Eso lo veremos un poco más adelante. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Y por eso Jesús los invita a que estén con Él, para que vean qué es lo que hace. Sobre todo en dos cosas puntuales: su enseñanza y sus signos. Marcos los llama milagros, al igual que Mateo, al igual que Lucas. En cambio, Juan no hablará de milagros, pero sí hablará de signos. Entonces Jesús enseña y sana. ¿Qué significa sanar? Sanar significa devolver la dignidad que los hombres le hemos robado a los mismos hombres. Acordémonos nomás de esos 10 leprosos que salen al encuentro de Jesús. Jesús hace un gesto maravilloso, toca. ¿Qué significa tocar? Tocar significa, en primer lugar, reconocer la presencia de alguien, y en segundo lugar, devolverle la dignidad. Por eso en ese pasaje con los leprosos, que dice Jesús: vayan al templo y ofrezcan el sacrificio que prescribe la ley de Moisés. Ir al templo significa reintegrarse a la comunidad, y ofrecer el sacrificio significa devolver la dignidad que los hombres le hemos quitado, pero que para Dios todos somos iguales. Es importante también lo que Marcos subraya, que Jesús educa con parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son comparaciones que se usan para enseñar en forma sencilla. Jesús no es un hombre que dice cosas tan novedosas. No es un hombre que estudió teología, no es un hombre que tiene grados académicos como hoy solemos llamarlos. Jesús, un hombre muy sencillo, usó parábolas que recogen imágenes de su tiempo. Es decir, para comparar y la gente pueda comprender lo que significa ese reino de los cielos. Por eso utilizará muchas comparaciones como la semilla, las ovejas, el pastor, la vid, para demostrarnos que en las comparaciones sencillas la gente puede comprender. Hoy tenemos el sucesor de San Pedro, el Papa Francisco, que asimismo con un lenguaje muy sencillo nos da grandes enseñanzas. Recordemos nomás el gesto que tuvo en el Muro de los Lamentos hace un par de días, donde abrazó y oró con un judío, un musulmán y él como cristiano. Qué hermoso gesto, conmovedor. Y así también nosotros en nuestras comunidades a veces despreciamos a los hermanos separados, despreciamos al que no piensa como tú, despreciamos al que no es físicamente como tú, lo despreciamos. Hoy en la mañana leía un correo que me llegó y decía que a veces nos burlamos de alguna persona que tenga alguna quemadura en el rostro, y esa quemadura esa persona la tuvo porque es un bombero y salvó a una persona y por eso se quemó su rostro. A veces nos burlamos de las discapacidades de las personas, olvidándonos que tenemos que agradecer a Dios porque tenemos la salud completa. Otro tema que Jesús nos dice el Evangelio según San Marcos es esa relación que tuvo con las autoridades religiosas. Y ahí podemos definirlo con una palabra: conflicto. ¿Por qué conflicto? Porque Jesús no se somete a la autoridad religiosa en el sentido estricto de la palabra, porque Jesús es un hombre libre y por eso Jesús habla con autoridad. ¿Qué significa hablar con autoridad? No haber vendido su conciencia. Jesús a cada uno de nosotros nos dice lo que somos porque nos conoce. Entonces tendrá un conflicto con algunas autoridades religiosas, entre ellos el sumo sacerdote, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, que eran aquellos que obligaban en muchas de las ocasiones a la gente a realizar actividades, y Jesús les dirá: y ustedes ni con un dedo son capaces de realizarlas. Entonces ese conflicto se agudizará cuando ya lleguemos
al último de los momentos de Jesús, de su vida terrena, a su pasión y a su muerte. También un tema muy interesante que el evangelista Marcos nos plantea es la evaluación. Qué importante que es evaluar. En nuestro plan, acá en la diócesis de Loja, evaluar significa crecer. Y a veces nosotros como familia, como institución, a veces no crecemos porque no evaluamos. Imagínense ustedes, las instituciones al final de cada día evalúan, sobre todo los bancos, al final de la semana evalúan, al final del mes, al final del año, hacen siempre su balance. También nosotros como institución educativa, como institución familiar y como personas, como hijos de Dios, evaluemos también. La Santa Madre Iglesia nos pide que al final, antes de caer en los brazos de Morfeo, Dios del sueño, hagamos el examen de conciencia para poder ver los actos buenos que hicimos y los actos malos que hicimos, para mejorarlos o para desecharlos. Por lo tanto, Jesús nos invita a evaluar y evalúa su actividad. Por eso hace siempre unos altos en su vida, se retira a orar al monte. El monte es la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Hoy nosotros esa presencia de Dios la tenemos en los templos, sobre todo en aquellos donde se expone diariamente el Santísimo Sacramento. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, tomo 1, nos decía que las capillas donde se expone el Santísimo, él los llama los oasis. Los oasis, sabemos bien que en el desierto son la vida. También en estos desiertos, con tanta bulla, con tanto barullo de las ciudades, busquemos el refugio de las capillas para evaluar nuestra vida, para encontrarnos con Jesús. Jesús les va a hacer una pregunta puntual a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién no se ha encontrado con Jesús dará respuestas equivocadas, dará respuestas un poco superficiales, y por lo tanto, ¿qué dirán la gente? La gente dice que tú eres Elías, que tú eres Juan Bautista, o que eres alguno de los profetas. Y entonces Jesús hace una pregunta directa. ¿Y ustedes? A ti, a mí, nos pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro, que ya había hecho una experiencia de Dios, le dará a nombre del grupo la respuesta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le contestará, esto, Pedro, no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso Jesús funda su iglesia sobre la firmeza de una confesión que es el resultado de un encuentro personal con Dios. Hoy Cristo Jesús también quiere fundar la iglesia en tu vida, es decir, quiere quedarse en tu vida, pero necesita una confesión de fe segura. Y esa confesión de fe segura la da, ¿qué cosa? El estudio, la preparación a más del encuentro con Cristo Jesús. Es importante que a la medida que vamos avanzando en nuestro estudio, vayamos también respondiendo a las interrogantes, a las preguntas que se nos ofrece en cada unidad. Por ejemplo, aquí tenemos una. En nuestra actividad evangelizadora, ¿hemos pasado alguna vez por momentos de crisis? ¿Por qué? Y la segunda pregunta, ¿quién es Jesús para ti? También tenemos otra pregunta. Como seguidores de Jesús, ¿nos sentimos exigidos a un compromiso por el reino? Porque puede suceder que a veces pertenecemos a algún grupo, pero no sabemos ni qué es el grupo. Otras veces podemos estar preparándonos, pero a veces solo por compromiso. No, es el encuentro con Cristo Jesús el que nos libera, el que nos hace sentir realmente que somos útiles, porque nos hemos comprometido no con una institución, sino con la iglesia, con Cristo Jesús. Jesús también pide a cada uno de nosotros un compromiso serio. Les decía anteriormente que Jesús escoge a sus discípulos, los llama a cada uno por su nombre. En sus viajes, en sus caminatas, habrán muchos que le dicen a Jesús, Señor, queremos seguirte. Y Jesús pide radicalidad. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. El que no deja madre, padre, hermanos, tíos, primos, cuñados, entenados, amigos, bienes por mí, no es digno de mí. Por eso Jesús pedirá radicalidad en el seguimiento hacia su persona. Radicalidad que Él mismo nos va a ir delineando cómo tiene que ser.
hasta la muerte en cruz. Y Jesús no muere por ser un fanático, Jesús muere porque es un hombre que tiene ideas claras, porque ha comprometido su vida por extender ese reino celestial. Y antes de llegar a la pasión y muerte de Jesús, Jesús da a saborear a sus discípulos cómo será ese reino celestial. Y aquí también quiero hacer un alto y hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando y que me estás viendo. ¿Te has puesto a pensar cómo será ese reino celestial? Algún santo decía que es como de esos hoteles más lujosos. Imagínate ese de Dubái, de 7 estrellas, donde hay una habitación para cada uno. Y en esa habitación hay un nombre, el tuyo, el mío, el de nosotros. Y si tú no vas, esa habitación quedará por la eternidad vacía. Imagínate a Jesús que pasea por esos corredores amplios, lee tu nombre y no te ve a ti. ¿Cómo se sentirá? Esforcémonos un poco por llegar a ese reino celestial. Y eso es lo que el Señor en la transfiguración les da a saborear a sus discípulos. Están en el monte Tabor, Pedro, Juan, está también Moisés, Elías, que sintetizan la ley y los profetas, y Jesús se muestra tal cual es, muestra su divinidad, al punto que Pedro dirá: Señor, qué bien nos sentimos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Jesús le dice: no sabes lo que dices. Tenemos que bajar a la realidad. También nosotros a veces podemos quedarnos solo en la oración, solo en la contemplación, solo en la intimidad con Jesús, y el Señor nos pide que bajemos y lo que hemos experimentado lo compartamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de estas videoconferencias, compartir la palabra de Dios para podernos preparar para el momento de la crisis. Y aquí es importante recordar las palabras de Pablo: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Ni las persecuciones, ni los naufragios, ni las enfermedades, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Y por eso Marcos, en este tema número 5, nos lleva a la pasión, muerte de Jesús. Y Jesús, en primer lugar, va a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, será el llanto de Jesús, el reproche de Jesús, que matas a los profetas. También nosotros recordamos el ingreso de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. ¿Cuántos de nosotros en ese Domingo de Ramos le decimos a Jesús lo mismo que le repetían los judíos de su tiempo: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David? Y el Viernes Santo lo estamos negando, y el Viernes Santo lo estamos crucificando, y el Viernes Santo lo estamos renegando, y el Viernes Santo lo estamos abandonando. Pedro, al que pocos capítulos atrás le había confiado: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre la confesión que has hecho, que no te la ha revelado ningún hombre sino mi Padre, edificaré mi iglesia, será el mismo que lo negará: no te conozco. Es falso, mis queridos alumnos. Algunos decimos: si yo hubiese estado en el tiempo de Jesús, yo sí lo hubiese defendido. Mentira, porque lo primero que protegemos nosotros es nuestra vida. Por eso los refranes no son improvisaciones. Hay uno que dice: es mejor que digan por aquí corrió que aquí murió. Entonces también nosotros lo hubiéramos negado a Jesús, pero sin embargo Él se mantiene fiel, así que no nos desanimemos. Si nosotros somos infieles, Él siempre será fiel. Por eso Jesús no nos reniega. Jesús está siempre con nosotros, acompañándonos, guiándonos, porque nos ama. Y también el Señor nos pide que ese amor sea recíproco. Y Jesús llega a la ciudad santa, se dirige al templo, y en el templo tendrá un momento duro. Ese momento es cuando Jesús saca del templo, no porque ha enloquecido, Jesús saca del templo a los vendedores, a los cambistas de las monedas, a los que vendían palomas para los sacrificios. Acuérdense que el templo de Jerusalén no solo es el lugar del culto. El templo de Jerusalén también era el lugar donde vivía el sumo sacerdote, es decir, el poder ejecutivo. Pero también se reunía el Sanedrín, el poder legislativo. Y ahí también se impartía justicia, el poder judicial.
pero más aún también era el lugar donde se acuñaba la moneda, una especie de banco central. Por eso Jesús se molesta, se enoja y saca a todos aquellos que han profanado la casa de Dios y la han convertido en cueva de bandidos, en cueva de ladrones. Jesús también quiere que nosotros saquemos todo aquello que nos aparta de ese encuentro personal con Dios. A veces nosotros decimos, quiero encontrarme con Jesús, pero ya tu corazón y tu mente están llenos. Mira lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 19-20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me llama y me abre, entraré, cenaremos y haremos fiesta. Es lo que hace Jesús. Pero si tu vida ya está llena de tantas superficialidades, ¿qué espacio le dedicamos a Jesús? Entonces, Jesús quiere que limpiemos nuestro templo. Recuerda que nosotros somos templo y sagrario del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, que ya la hemos recibido en el bautismo, en la comunión, en la confirmación. Pero también Jesús se presenta en las calles, habla en las calles abiertamente. Los discípulos quieren impedírselo, mira, te quieren matar y tú hablas abiertamente. Pero Jesús no puede callarse. Jesús también se reúne con sus discípulos, tiene momentos de intimidad con ellos para prepararlos para ese encuentro definitivo que marcará su vida, su pasión, su muerte. Pero también al mismo tiempo Jerusalén, que es la ciudad santa, se pone contra Jesús, porque Jesús se va contra todo el sistema religioso. Y por eso Jesús recibirá un doble juicio, el juicio religioso, que le dará la autoridad religiosa, encabezada por el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, pero también recibirá un juicio político, porque le acusan de declararse rey. Ese reino que sabemos bien que no es de este mundo, que es un reino de los cielos, que es un reino diverso, que no es un reino que se cuantifica en días, semanas, meses, años, lustros, décadas. Es un reino de calidad, que tiene un inicio con la separación espacio-temporal del alma del cuerpo, pero que ya no tiene fin, es para siempre. A ese reino Jesús nos invita. Y por eso a Jesús lo toman, lo injurian, lo calumnian, lo crucifican, muere y lo sepultan. Para los hombres, para la ciencia, con la muerte biológica todo termina. Pero Jesús resucita. Y esa es la gran alegría. San Pablo dirá, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Yo quiero invitarles. Es lindo la adoración de la cruz, es linda la adoración a la Santa Cruz, es maravillosa la cruz de Cristo. Pero Jesús nos invita a que resucitemos con Él. Por eso la celebración más importante de todo el año litúrgico es la Vigilia Pascual, donde nosotros gritamos, aleluya, ha resucitado verdaderamente el Señor, y se ha parecido a Simón, se ha parecido a los discípulos, se ha parecido a María Magdalena, se ha parecido a las mujeres. Y Jesús nos va a responder, soy yo. El mismo nombre con el cual Dios Yahvé se reveló a Moisés, yo soy. Yo soy el mismo que caminaba con ustedes. Yo soy el mismo que realizó milagros. Yo soy el mismo que predicó. Yo soy el mismo que sana. Soy yo que me he quedado con ustedes. Soy yo que estoy vivo, que asciendo victorioso al cielo para prepararles un lugar. Con la resurrección de Cristo Jesús, también cada uno de nosotros recibimos un envío. Marcos capítulo 16, el corolario 14, 15. Nos recuerda el gran envío que Jesús hace, de ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva. Eso es lo que el Señor pide y quiere de cada uno de nosotros, que no nos quedemos impávidos, sentados, cómodos, que vayamos, y no solamente a predicar de palabras, sino también a predicar con obra, en tu lugar de trabajo, en la calle, en el estadio. Ahí hablemos de Cristo Jesús. A nuestras autoridades, hablemosles de Cristo Jesús, de ese encuentro maravilloso que tú y yo lo hemos tenido, y que por lo tanto nos hemos convertido ya en discípulos y misioneros de Jesús, como lo dice el documento de Aparecida del año 2007, donde los obispos latinoamericanos se reunieron y nos definieron discípulos y misioneros de Cristo Jesús. Pero para ello, insisto, repito, debemos encontrarnos con Él. Recuerda que solo Jesús tiene palabras de vida eterna.
En la página 23 encontramos una síntesis maravillosa de todo lo que es el Evangelio según San Marcos, empezando por el título que Marcos quiere desarrollar, Jesús, Hijo de Dios, después pasando por lo que Jesús anuncia, la buena nueva del reino. En tercer lugar, que Jesús no es un Mesías triunfalista, sino es un Mesías de sufrimiento, para continuar con la pasión, muerte y resurrección, y finalmente la resurrección y el envío. Espero que esta tutoría les sirva para comprender mejor el Evangelio según San Marcos y sobre todo para encontrarnos personalmente con el que tiene palabras de vida eterna. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión.